Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con el licenciado Jesús de la Rosa de Concamín. Gracias por estar con nosotros, Jesús. No, gracias por la invitación a estar en su programa. Jesús, platícanos, acabas de presentar este portal Innovar para Crecer, un esfuerzo dentro de una cruzada por la innovación nacional. Platícanos punto a punto cómo es este desarrollo y este esfuerzo de muchos meses. Cómo no, con mucho gusto. Como comentas, este ha sido un esfuerzo muy amplio que ha tomado bastante tiempo y básicamente lo que busca el movimiento es el Movimiento Nacional por la Innovación, es tratar de conjuntar precisamente a todos los actores del sector privado y tratar de entender cuáles son todas las iniciativas que tienen, ¿no? Entender cuáles son aquellas acciones que están tomando y comenzar a tratar de ordenarlas y establecer de alguna forma una iniciativa única que pueda desdoblarse en muy distintas acciones muy específicas. Evitar duplicidades es una cosa muy importante para que así los recursos que tenemos para la innovación puedan en alguna forma potencializarse, ¿no? El tratar de generar nuevas iniciativas, por ejemplo, el tratar de conectar iniciativas que hoy día existen en diferentes sectores, en diferentes regiones del país, etcétera, para que vayan caminando en un mismo sentido. Entonces, realmente el movimiento lo que busca es articular y de alguna forma fomentar la colaboración en términos de impulsar la innovación en el país con una visión de demanda, con la visión de los empresarios. Hoy día hay muchísimo trabajo que se hace y me queda más que claro en el tema de innovación, pero la mayoría de ese trabajo que se está haciendo es un trabajo que viene más de la oferta que de la demanda. Y en términos de innovación, realmente la demanda es muy importante, dado que la innovación se da en los mercados, la innovación se da en la sociedad, entonces realmente el demandante es el que tiene que decir qué producto, normalmente el cliente es el que tiene que decir qué es el producto que necesita para poder resolver alguna problemática que tiene en alguno de los muchos sectores que existen. Entonces, si tenemos la visión de la demanda, vamos a tener mucha más asertividad en términos de saber exactamente qué es lo que queremos y necesitamos en este país en términos de desarrollo de conocimiento. ¿Cómo le van a hacer aquí los esfuerzos de la Concamín y otras instituciones en este portal? ¿Cómo van a sectorizar estas demandas? Pues básicamente lo que vamos a hacer es formar primero que nada un comité consultivo del Movimiento Nacional por la Innovación, en donde van a participar pues prácticamente todos los actores, ¿de acuerdo? Todos los actores, ellos de alguna manera van a establecer cuáles son sus iniciativas, cuáles son sus principales actividades que están llevando a cabo y vamos a conjuntamente con ellos tratar precisamente de impulsarlos y de generar aquellas que en un momento determinado pensemos que se requieren y que hoy día no están siendo cubiertas, ¿no? Una vez hecho esto, entonces vamos a tratar de impulsar en cada uno de esos sectores, en cada una de esas geografías, aquellas actividades y aquellos procesos que nosotros pensemos que son importantes para el país. Y así poco a poquito el movimiento se irá retroalimentando, el movimiento irá creciendo y el movimiento se irá precisamente enriqueciendo de toda esta participación. En innovación lo que es básico es la colaboración, o sea, sin colaboración no hay innovación. Y entonces, si no generamos, si no motivamos, si no impulsamos la colaboración, creo que no estaríamos haciendo el trabajo que necesitamos hacer para poder impulsar este movimiento. Y bueno, el primer objetivo que nos pusimos es generar precisamente un vehículo digital
que pudiera servir para impulsar una cultura de innovación en el empresario, porque hay que empezar desde lo básico, hay que empezar desde la base exactamente de la problemática, que es tratar de impulsar una cultura de innovación en el país y luego comenzar a crecer y comenzar a desarrollar y lograr que en un momento determinado los que están arrancando en el tema de innovación, que seguramente serán pymes, conectarlas con pequeñas, ¿de acuerdo? Y conectar a esas micro también y medianas con grandes empresas para que las cadenas productivas también nos ayuden precisamente a tratar de impulsar este proceso de innovación en el país, ¿no? De pronto en algunos foros hemos discutido mucho acerca de la necesidad que tiene México de innovar, ya lo dijo el director del CONACYT, ese eslabón perdido, la innovación, pero de pronto esta vinculación entre ciencia y empresa, entre industriales y científicos, se ha dado con muchos trabajos en algunas partes, pero todavía no ha permeado, no ha sido exitosa. Este esfuerzo está haciendo esa integración. ¿Cómo van a trabajar ahí? Precisamente, yo creo que con mucha razón, el director general del CONACYT, Enrique Cabrero, lo señalaba como el eslabón más débil, ¿no?, la parte de la innovación. Y básicamente la razón por la que se da esta circunstancia es precisamente, primero, porque no hay una cultura de innovación en el empresario. O sea, el empresario todavía no está lo suficientemente entendido del tema de innovación como para que lo pueda ver como un elemento de diferenciación o como un elemento de productividad y competitividad. Pero por otro lado, diría yo, el eslabón más débil que existe dentro de toda esta cadena está en la vinculación. El problema es que, por un lado, ni el investigador y las universidades conocen los requerimientos y las necesidades que tienen los empresarios, ni los empresarios saben exactamente cómo logran, de acuerdo, que todas esas capacidades de ciencia, tecnología, innovación, investigación que existen, puedan trabajar precisamente para poder apoyar sus actividades y poder apoyar su eficiencia y su éxito como empresas. Entonces, lo que encontramos es que son dos mundos, de acuerdo, que están trabajando cada uno con una sinergia y una capacidad, pero que no han logrado encontrarse precisamente con el objeto de buscar líneas de colaboración y de vinculación que les permitan ser exitosos a los dos. Aquí lo importante es cómo podemos ganar todos. Entonces el movimiento se inscribe precisamente en esa posibilidad, en esa opción de que logremos precisamente entender un poquito las dinámicas del sector de ciencia, tecnología, de acuerdo, innovación, y tratar en un momento determinado de conectarlo de una manera eficiente, como lo comentaba en mis palabras, a estos dos sectores, y así lograr precisamente que al final del camino el que gane sea México, ¿no? Que México sea un país mucho más innovador, que México sea un país mucho más productivo y que México sea un país mucho más competitivo, ¿no? Creo que si lográramos hacer eso y lo lográramos hacer de una manera eficiente, creo que vamos a trabajar sobre el principal problema que tiene hoy México en términos de poder generar crecimiento y desarrollo, que es la productividad, la falta de productividad del aparato de este país. Otro punto que también se señala, y se señala por parte del gobierno, por parte de la academia, que los empresarios tienen que aportar más al sector de ciencia y tecnología y no necesariamente pensar en tecnologías extranjeras. Bueno, eso a lo mejor tampoco hay esa comunicación, todavía no se ha logrado, y aquí se habla de que hay un 20-80 o un 30-70 de inversión por parte de la parte empresarial. ¿Cómo piensan ustedes realmente crecer hacia hacer una inversión más alta en ciencia, tecnología e innovación? Pues creo que está claro, tienes que generar una mayor cultura y un mayor conocimiento de lo que la innovación significa. O sea, tienes que de alguna manera impulsar al empresario a que conozca, de acuerdo, cómo la innovación puede serse un aliado de su empresa, de acuerdo, puede ayudarle a crecer su empresa, puede ayudarle a obtener mejores márgenes, puede ayudarle a obtener más utilidades. O sea, al empresario hay que hablarle en términos de lo que a él le interesa. O sea, al empresario no le puedes hablar en términos de qué es lo que en un momento determinado va a generar como valor en términos de investigación. A él le tienes que decir cómo esa investigación y ese conocimiento se va a convertir en un valor para mi empresa. Y a su vez hay que hacer que el sector de investigación y desarrollo también entienda que ellos, así como pueden hacer ciencia básica, también pueden hacer ciencia aplicada, y que esa ciencia aplicada puede generar un valor para ellos y puede generar un
un valor para la sociedad también, o sea, porque ellos entienden muy bien el valor que ellos pueden dar a la sociedad, pero también a través del empresariado le van a dar valor a la sociedad. Eso hay que entenderlo perfectamente bien. El día que logremos entender todos esos esquemas muy claros, creo que no va a quedar duda. Tanto el investigador va a tratar de buscar, de hacer investigación aplicada para lograr innovaciones en el mercado y en la sociedad, y a su vez el empresario se va a aliar con ellos con el objeto de poder obtener beneficios precisamente de esa asociación y lograr generar valor que en un momento determinado él pueda convertir en eficiencia, en capacidades, en márgenes y en utilidad para sus empresas, ¿no? Yo creo que aquí es un tema que de alguna manera atraviesa por ángulos muy complicados en un momento determinado, porque hay que generar una cultura y cambiar muchas formas de pensar, pero creo que hay que empezarlo a hacer. Yo creo que es el momento de empezarlo a hacer, porque si no lo empezamos a hacer, pues realmente mucho más difícil va a ser el lograrlo, ¿no? Y por último, al ir a los estados de la República, ahí la cosa todavía está más difícil. Ahí, ¿cómo ustedes piensan llegar? Pues aquí precisamente el Movimiento Nacional por la Innovación trae un enfoque precisamente que lo que va a permitir es tratar en un momento determinado que logremos tomar las necesidades y los requerimientos de las regiones. Siempre el tema de innovación tiene que surgir de donde están los mercados, de donde están las necesidades, donde están los requerimientos. Tú no puedes desde arriba dictar qué es lo que ellos requieren o ellos necesitan. Ellos tienen que decirte qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, y de ahí partir en un proceso hacia arriba, ¿de acuerdo?, para lograr que esas iniciativas se conviertan en iniciativas que sean atacadas, que sean propuestas, que sean impulsadas precisamente por los sectores tanto del gobierno como de las instituciones académicas como de las universidades, ¿no? Entonces, que se vayan abrazando. Yo creo que esto tiene que arrancar abrazándose a nivel regional. ¿Por qué? Porque la problemática que tiene un empresario a nivel regional está muy identificada y tiene de alguna manera algunos elementos en común con lo que las universidades regionalmente están haciendo. Y luego eso conectarlo, por ejemplo, empresarios regionales con empresarios nacionales y globales, y luego instituciones académicas, instituciones universitarias, conectarla con instituciones nacionales y con instituciones globales también. Entonces, comenzar a generar precisamente y hacer que esas necesidades y esos requerimientos de las regiones vayan y se conviertan de alguna manera en problemáticas que puedan ser analizadas en ámbitos mucho más amplios, en donde pueda haber mucha más generación de valor. O sea, un poquito lo que nosotros hemos dicho, que la innovación tiene un efecto muy interesante en términos de impacto. O sea, tú tienes que pensar local y actuar nacional y global. O sea, tú tienes que pensar en tu problemática local, pero luego utilizar todos los recursos que pueda haber a nivel nacional y a nivel global para solucionarlo. Entonces yo creo que ese concepto tiene el empresario regional, el empresario de las distintas regiones y estados del país, tienen que entender que hay una gran capacidad para poder utilizar las problemáticas locales como elementos para dar soluciones nacionales e incluso soluciones globales, y que de esa manera ellos se puedan conectar a las cadenas productivas precisamente nacionales y globales, ¿no? Yo creo que eso va a hacer que las regiones de alguna manera comiencen a salir. Eso ha sido, hay ejemplos incluso en el mundo muy interesantes al respecto, ¿no? En muchos países de Europa, por ejemplo, en donde se han logrado generar cadenas de valor muy importantes al respecto, ¿no? Pues Jesús de la Rosa, ¿algo más que nos quieras decir? No, pues nomás agradecer la invitación a comentarles a ustedes sobre esta iniciativa de la CONCAMIN, el Movimiento Nacional por la Innovación, y su vehículo digital, que es Innovar para Crecer. Agradecemos mucho la invitación. Muchas gracias, y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.